Hola a todos, hoy día vamos a empezar a ver lo que es producto notable, pero antes de ver producto notable necesitamos saber lo más básico que tiene que ver con el lenguaje algebraico. En este caso, estos conceptos que son los básicos, según yo, son término algebraico, grado de un término, grado de una expresión y expresión algebraica. Pero antes de eso, tenemos que saber más o menos de qué se trata el lenguaje algebraico. Y en esto, generalmente, como dice aquí, un término algebraico consta de un signo, un coeficiente numérico y un factor literal. Y aquí se da un ejemplo. Entonces ustedes básicamente cuando vean algo con letras ya estaríamos hablando de un término algebraico. Los términos, el lenguaje algebraico, no los términos, el lenguaje algebraico en sí sirve generalmente para generalizar. ¿Qué quiere decir eso? Aunque ustedes no lo crean, como para simplificar nuestra vida. Por ejemplo, si nos vamos a este ejemplo, ustedes ven 4 peras y 3 manzanas. Entonces, más adelante, le dicen, si le llamamos a las manzanas X y a las peras Y, ¿cómo podríamos representar matemáticamente la expresión? Entonces, si las peras son Y y las manzanas son X, nosotros vamos al dibujo, podemos ver que tenemos 4Y más 3X. Podríamos decir que el lenguaje algebraico nos sirve para escribir menos, para generalizar y, entre comillas, como para simplificar nuestra vida. Hay otro ejemplo, aquí también se tratan de escribir estos animales. Por ejemplo, si lo representa algebraicamente los siguientes animales donde usted escoge la letra. Aquí ustedes pueden escoger la letra, antes en el anterior le habían dicho que era X y que era Y. Pero por ejemplo, yo quiero que el conejo sea C y los pollitos sean P. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asumamos que tenemos 8 pollitos, entonces tenemos 8P más un C. O también podría ser un C más 8P, que básicamente es lo mismo, que es lo que tenemos aquí en la imagen. Entonces básicamente el lenguaje algebraico nos va a ayudar para reducir, para utilizar menos el lenguaje, digamos, y también para generalizar expresiones. Anteriormente ya lo habíamos usado como por ejemplo para generalizar o definir las potencias. Usábamos letras y después yo les daba ejemplos. O también cuando veíamos los números racionales también definimos los números racionales con letras y después empezamos a ver ejemplos. Ahora vamos a ir sí a lo que nos compete, que es nuestro PowerPoint, en donde nos dicen que es un término algebraico y aquí están las partes, ahí está el signo, el coeficiente numérico y el factor literal, que es el que tiene letra. Este A elevado a 4, como es una potencia, ustedes deberían saber que eso es A por A por A por A. El grado de un término dice que es la suma de los exponentes del factor literal. Entonces, les dan un par de ejemplos y lo que importa básicamente es el exponente. Entonces, este término que aparece aquí, el exponente tiene un solo factor literal y ese factor literal tiene un 3, por lo tanto esta expresión o este término tiene grado 3. En cambio en la que sale aquí tenemos dos factores literales. En realidad es este el factor literal, pero tenemos dos letras y las dos tienen diferente exponente. Entonces dice que el grado es la suma. Por lo tanto, esta expresión sería de grado 5. Esa. Ahora, el grado es el grado de una expresión. Es el grado mayor de sus distintos términos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen hartos términos, porque no siempre van a tener, por ejemplo, 4x al cuadrado. También pueden tener 4x más 5z. Entonces van a tener dos términos. Entonces, si tienen dos términos, o tres términos, o más términos, ¿cómo se dan cuenta cuál es el grado de la expresión? Y siempre va a mandar el que tenga más grado. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese 5x cuadrado más 2x más 1, el x cuadrado, el que tiene un término mayor, un exponente mayor. Por lo tanto, esa expresión que acabo de decir es de grado 2. En el caso de este ejemplo que aparece aquí, hay una que tiene grado 3 y la otra que tiene grado 5. Porque este es un término y este es otro término. Entonces, este término tiene grado 3 y este término tiene grado 5. Y
como el 5 es mayor que el 3, entonces la expresión tiene grado 5. Ahora, en esta expresión también tenemos dos términos, ese término y ese término. Y el primer término, como dijimos anteriormente, sumábamos, como salía aquí el grado. Esta expresión tiene grado 5. En cambio, esta expresión tiene grado 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene grado 12. Por lo tanto, ¿cuál es mayor? ¿La de 12 o la de 7? O sea, ¿la de 12 o la de 5? La de 12. Por lo tanto, esta expresión tiene grado 12. Entonces, dependiendo de la expresión que ustedes tengan, tienen que ver cuál es el término que tiene mayor exponente, mayor grado, y dependiendo de eso van a saber cuál es el grado de la expresión completa. ¿Ya? Porque recuerden, esto es cuando tienen un término, esto es cuando tienen una expresión, o sea, una expresión consta de varios términos. Ahora, una expresión está combinada de números y letras ligadas por los signos de las operaciones. Entonces, básicamente, una expresión algebraica es una expresión que consta de varios términos. No van a tener 5xz al cuadrado. Van a tener 5xz al cuadrado, más 3xy al cuadrado, menos 5x elevado a 5, por ejemplo. Entonces, van a haber hartos términos. Van a haber expresiones que tengan más de un término. Cuando una expresión tiene un término, como sale aquí, se llama monomio. Y ahí sale un ejemplo. Cuando una expresión tiene dos términos, se llama binomio. Que también podría ser, por ejemplo, x más 3. También son dos términos. Cuando tiene tres términos, trinomio. Y cuando ya tiene muchos más, se llama polinomio o multinomio. Pero generalmente se le llama polinomio. Entonces, cuando ustedes escuchan polinomio, es una expresión que tiene 4 términos más. Entonces, eso es como lo básico que deberían saber. Ahora, términos semejantes. Los términos son semejantes cuando tienen el mismo factor literal. Estos se pueden sumar o restar, sumando o restando sus coeficientes numéricos y conservando el factor literal. Ya, quizás no se entiende tanto, pero aquí sale un ejemplo. Entonces, básicamente, los términos son semejantes si tienen el mismo factor literal, tienen las mismas letras, pero exactamente las mismas letras. Me refiero con los exponentes. Porque si yo tengo ax y en otro tengo ax elevado a 2, ya no es lo mismo. Pero si tengo ax con xa, es lo mismo, porque, como dije, el álgebra nos sirve para generalizar. Entonces, básicamente tienen que mirar ese ax o ese xa como números. Y xa es x por a. Y x por a es lo mismo que a por x. Porque es como decir, por ejemplo, si x fuera 3 y a fuera 2, sería 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Nosotros sabemos que es verdad. Por lo tanto, por eso es que xa y ax son términos semejantes. Entonces, en este caso, 10xa, 3ax positivo y 7ax positivo son términos semejantes. Este se parece, pero no es semejante, porque esto es, si ustedes lo escribieran así sin el exponente, como una potencia, nos quedaría 4a por ax, que no es lo mismo que ax o xa, es a por ax. Por lo tanto, este no es un término semejante a los anteriores. Y este tampoco, porque este negativo 5ax elevado a 4, si lo escribiéramos sin la potencia, nos quedaría menos 5 a x por x por x por x, que no es lo mismo que a por x. Y este ya tiene una c, así que tampoco, ni siquiera es semejante. Entonces, estos no son ni siquiera semejantes entre ellos, son así nomás, no se pueden sumar o restar. Por eso es que cuando llegamos al resultado, quedan iguales ellos, porque no son semejantes a ningún otro término. Entonces ellos quedan iguales y juntamos solo los términos semejantes que dijimos que eran el 10xa, el 3ax y el 7ax y nos da 20ax o 20xa, que sería lo mismo. ¿Ya? Y igual como en el ejemplo de los conejitos, ¿dónde están los conejitos? Igual que en el ejemplo de los conejitos, que yo les decía que eran de los conejitos, del conejito, yo les decía que si ustedes escribían un C
más 8p era lo mismo que 8p más un c, porque estamos representando el mismo espacio, al mismo conjunto, podríamos decir. Acá nos pasa lo mismo. Si nosotros escribimos bien los números, independiente de cómo vayan, deberían ser lo mismo. Por eso hay hartas formas de escribirlo. Sin embargo, siempre los signos van con la expresión. Por ejemplo, donde yo escriba el 5x elevado a 4, tiene que ir negativo. O donde escriba el 4a elevado a 2x, tiene que ir positivo. Eso. Ahora viene lo que nos compete, ya que es producto notable. Los productos notables básicamente son multiplicaciones. Son multiplicaciones que nosotros vamos a hacer. Y básicamente se hacen de esta forma. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Ya. Vamos a empezar ahora a ver lo que son los productos notables y voy a resolverlo esto. Por ejemplo, el que aparece aquí es el que se conoce generalmente con el cuadrado del binomio. Se llama el cuadrado del binomio porque tenemos un binomio, que el binomio dijimos que se componía por dos términos. En este caso A más B. Y se llama el cuadrado del binomio porque es un binomio que está al cuadrado, o sea, es una potencia. Como es una potencia, pasa lo mismo que con los números. Tanto con las letras como con los números pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, ustedes saben aquí que 3 elevado a 2 es 3 por 3. 4 elevado a 2 es 4 por 4. X elevado a 2 es X por X. A elevado a 2 va a ser entonces A por A. AB elevado a 2 va a ser AB por AB. Y si ustedes multiplican A por A cuadrado, y B por B, B al cuadrado. Y 3 más 6 elevado a 2 va a ser 3 más 6 por 3 más 6. O sea, 9 por 9, que va a ser 81. Pero también se puede resolver de otra forma. Hay varias técnicas. Esto se puede hacer así, porque el 3 y el 6 son semejantes. Son números, no son expresiones algebraicas. Entonces los podemos juntar. Podemos adicionarlo. Sin embargo, en este caso, en el caso del producto notable que aparece aquí, o sea, del ejemplo que aparece aquí, A más B no son semejantes. A y B no son semejantes. Entonces no se pueden juntar en una expresión más pequeña. Yo no puedo decir que A más B es AB. Nunca, jamás. Es como si usted tuviese agua con aceite. A no es semejante a B, por lo tanto no se pueden juntar si usted los va a adicionar o restar. Si los va a multiplicar, claro, ahí sí, A por B es AB. Pero A más B siempre va a ser A más B. Entonces, dicho eso, tenemos hartas técnicas, como dije. Y una de esas técnicas es la que aparece aquí. Y aquí les dije que al igual que 3 elevado a 2 es 3 por 3, en el caso de x más y elevado a 2 es x más y más x más y. Es lo mismo pero con otras letras, ojo. Podría haber escrito esto con x y sería también un producto notable y también sería el cuadrado del binomio. Ahora, ¿cómo se hace esto? Para multiplicar estos dos términos, porque ya sabemos que eso es una potencia que tiene dos paréntesis que son iguales. Y para resolver esto multiplicamos A por A y A por B. Y luego B positivo por A y B positivo por B. Entonces A por A sabemos que es A al cuadrado. Porque A al cuadrado es lo mismo que A por A. Entonces sabemos que A por A es A al cuadrado. A por B es AB. Y B por A es BA. Entonces, si tengo una B y un BA, que son lo mismo, al final tengo 2. 2BA o 2AB es lo mismo. Entonces aquí sale como 2AB. Y luego multiplico B por B, que es B al cuadrado. Y ahí tenemos la expresión, el producto notable. Yo prefiero que se aprendan esto. 1000 veces prefiero que se aprendan esto porque les va a servir siempre. No solo para cuadrados del binomio, sino cuando tengan también dos paréntesis de dos binomios que se están multiplicando, aunque no sea el cuadrado, aunque no sean del cuadrado. Esto siempre se cumple.
Siempre, siempre. Entonces, si usted se acuerda que si tiene una expresión, tiene que multiplicar un término por todos los otros términos del otro paréntesis, y el otro término también por todos los otros términos del otro paréntesis. Entonces, siempre va a tener esto, bueno, no se va a equivocar. Si aquí hubiese, por ejemplo, hubiese sido el ejercicio A más B, entre paréntesis, por A más B más C, tendrían que haber multiplicado el A por A, el A por B y el A por C. Luego el B por A, el B por B y el B por C. Ojo con eso. Aquí salen los nombres de los productos notables que son los más conocidos. Yo no les puse las reglas porque como estamos también en cuarentena y no creo que lo entiendan memorísticamente, y no quiero que lo memoricen, sino que quiero que lo entiendan, les puse los nombres para que los reconozcan, pero me interesa que hagan eso, ese análisis que aparece ahí. Yo hice el mismo ejemplo que sale aquí, con A y B. Entonces, aquí el cuadrado del binomio A más B al cuadrado es lo mismo que A por B por A por B, ¿cierto? También está el cuadrado del binomio, pero también podría ser A menos B al cuadrado, o sea, A menos B por A menos B. Y son ejercicios diferentes por el signo nos va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque aquí multiplicamos A por A y nos da A cuadrado. Después A por B nos da AB. B por A nos da BA. Y B por B nos da B al cuadrado. Dijimos que AB y BA eran términos semejantes. Si tengo uno aquí y otro acá, al final tengo dos. Y por eso es que me queda ese 2. Como estos términos ya no son semejantes, no se pueden juntar, la expresión queda ahí. En este caso, como está el cuadrado también, y ya vimos potencia, vamos a tener una multiplicación de lo mismo, ¿cierto? A menos B por A menos B. Y aquí empezamos a hacer exactamente lo mismo. A por A al cuadrado. A por menos B menos AB. Menos B por A menos BA. Y menos B por menos B, sabemos que menos por menos es más, pues eso da más AB. Tengo menos AB y menos BA, como los dos son negativos, nos va a dar menos 2AB. Y son semejantes. Y estos términos no son semejantes entre ellos, por lo tanto no se puede reducir más. Esto queda ahí. Aunque usted se le coma las uñas pensando que los quiere juntar, no se puede juntar, porque no son semejantes. También hay otro que se llama el producto de la suma por su diferencia, donde tienen una suma y su diferencia. Y tienen el producto, o sea, aquí está. ¿Cómo se resuelve esto? De la misma forma. Se va multiplicando término a término. A por A al cuadrado. A por menos B menos AB. B por A más BA. B por menos B menos B cuadrado. Entonces al final, este es semejante con este término. Entonces si yo tengo uno positivo y uno negativo, se van a eliminar y nos va a dar 0 eso. Y al final nos va a quedar A cuadrado menos B cuadrado. Y el cubo del binomio, que no es tan estudiado, porque no tiende a salir mucho en la PSU como un ejercicio. Pero igual hay que estudiarlo. Y se hace exactamente lo mismo. Solo que usted aquí va a tener que escoger dos paréntesis, resolverlo, le va a dar una solución y después lo va a tener que juntar con el tercer paréntesis. Pero sabemos que A más B va a ser A más B por A más B por A más B, por potencia. Entonces en este caso voy a juntar los dos primeros y después el resultado de eso lo voy a multiplicar por el otro paréntesis. Entonces resuelvo A más B por A más B y sabemos que nos da eso, pues. Así que ahí llegué y lo escribí. Ahí está. Es lo mismo. Y luego tenemos que multiplicar nuevamente término a término. Entonces empezamos. A cuadrado por A al cubo. A cuadrado por B, A cuadrado B. Después hacemos lo mismo con el 2AB. 2AB por A, 2A al cuadrado B. 2A al cuadrado, o sea, 2AB por B, 2AB al cuadrado. Después la B cuadrada tenemos que multiplicar también. B cuadrado por A, B cuadrado A. B cuadrado por B, B al cubo. Entonces aquí reducimos términos y este A cuadrado se puede juntar con este A cuadrado y harían 3A cuadrado B. Y este
2ab al cuadrado se puede juntar con este b cuadrado a, porque tienen el cuadrado de la misma letra, si se fijan. Entonces son términos semejantes. Y se juntan y nos da 3ab al cuadrado. Y estos términos, ninguno de los cuatro es semejante. Por lo tanto, la expresión queda así. Este es un polinomio. El resultado es un polinomio y queda así. Ustedes también podrían pensar juntar esos dos. Pero no se puede. No se puede juntar el 3a cuadrado b más el 3ab cuadrado. No se pueden juntar en una única, en un solo término. Porque tienen el cuadrado en distintos términos. Por lo tanto, no son semejantes. No pasaba lo mismo, por ejemplo, que aquí. Estos sí eran semejantes, porque los dos tenían el cuadrado en el b. Y eso es lo que tiene que ver con productos notables. Entonces, básicamente, lo importante aquí es que ustedes multipliquen término a término. Que no se les olvide ninguno. Ahora, y lo último, que los productos notables también son muy utilizados en ejercicios que tienen que ver con áreas. ¿Ya? Y de hecho, estas expresiones salen de este tipo de ejercicio. Entonces, aquí les muestran un cuadrado de lado a más b. Ese lado ahí vale A y ahí vale B. Ahí vale A y ahí vale B. Y nos dice, si quisiéramos saber el área de todo el cuadrado, deberíamos calcular el área de cada región y luego sumarla. Obvio, porque yo no sé calcular el área de todo esto. Sé que el área total es multiplicar este lado por este lado. Entonces, uno podría decir, el resultado es A más B por A más B. Y si usted sabe calcularlo, muy bien, hágalo, lo hace. Y va a llegar al resultado. ¿Cómo lo puede hacer? A más B por A más B, usted sabe que lo puede resolver así. Ya, pero en el caso de que usted no lo supiera, usted conoce de la geometría. Tiene que aprovecharse de esos conocimientos que tiene. Entonces, en base a eso, usted sabe que si usted saca el área de cada una de estas regiones y después la suma, va a tener el área total. Entonces, calculamos el área de cada uno. Entonces, este cuadrado celeste mide A por A. Tiene un lado A y tiene otro lado A. Obvio, si es un cuadrado, tiene el mismo lado. O sea, todos los lados miden lo mismo. ¿Y cómo se calcula el área? Multiplicando el largo, el largo por el alto. En este caso sería A por A. Y nos va a dar A cuadrado. Luego, vemos este rectángulo que mide A y mide B. Entonces, si lo multiplicamos, vamos a sacar cuánto vale su área. Y el área es B por A, por eso sale ahí. Luego nos fijamos en este, que también es un cuadrado, que es de lado B y B, obvio porque es un cuadrado, tiene los lados iguales. Y su área va a ser entonces B por B, B al cuadrado. Y en el caso de este amarillo, es un rectángulo de lado A y de lado B. Entonces, si queremos calcular su área, multiplicamos A por B, a B. Después juntamos todo, lo sumamos, porque así podríamos calcular el área total, y nos queda esto. Como estos dos términos son semejantes, se juntan y nos da 2AB. Entonces así el área de la figura es. Y si ustedes se fijan, si ustedes hubiesen multiplicado A más B por A más B, nos hubiese dado exactamente lo mismo. ¿Ya? Y como dijimos anteriormente, hay muchas formas de escribirlo. Porque representaríamos así también lo mismo y así también lo mismo. Nunca piensen que si lo escriben, por ejemplo, así va a estar mal. Algunas consideraciones, dificultades que podrían tener. Como dijimos, cuando ustedes tienen términos semejantes, no pueden... cuando tienen términos semejantes, solo los semejantes se pueden juntar en una adición o sustracción. Los que no son semejantes no se pueden juntar. Entonces, si yo tengo X más Y, X y Y no son semejantes. Entonces, no los puedo juntar. X más Y siempre va a ser X más Y. Pero si tengo X por Y, ya no estoy sumando ni restando. Por lo tanto, los términos siempre se van a poder multiplicar. Y X por Y es X. ¿Ya? Entonces, ojo, lo mismo que el error como más común que cometen después los estudiantes en enseñanza media es pensar que X por X es 2X. No, mal. X por X
es x al cuadrado, porque son potencias. Ya vimos las potencias, es lo contrario. ¿Ustedes sabían que x al cuadrado es lo mismo que x por x? Bueno, estamos volviendo atrás, hacia atrás. X por x sabemos que es x al cuadrado. Nunca digan que x por x es 2x. Jamás va a ser 2x. X más x es 2x, porque tengo un x y lo junto con otro x, entonces eso sí me van a dar 2x. Pero x por x es x al cuadrado. O utilizando otra letra podría ser a. A por a es a al cuadrado. A más a son 2a, porque tengo una a y la estoy juntando con otra a, tengo 2a. Eso. Espero que les haya gustado. Si tienen algunas dudas todavía, me escriben. Les puedo recomendar links. Y espero que tengan una buena semana.